Amor y tragedia en el Titanic, una historia inolvidable. A finales del siglo XIX, el mundo se encontraba en la cúspide de la revolución industrial, un periodo marcado por avances tecnológicos sin precedentes. En este contexto nació el Titanic, concebido como el barco de los sueños, una maravilla de la ingeniería destinada a ser el transatlántico más lujoso y grande de su tiempo. Su construcción fue un testimonio del ingenio humano, simbolizando una era de posibilidades ilimitadas. Jack Dawson, un joven artista vagabundo, encarnaba el espíritu aventurero de la época. Sin un centavo en su nombre pero rico en sueños y talento, Jack buscaba en cada puerto y cada ciudad nuevas experiencias que capturar en su arte, una búsqueda que lo llevaría al corazón mismo del Titanic. Por otro lado, Rose DeWitt Bukater representaba el otro extremo de la sociedad de principios del siglo XX. Nacida en el seno de la alta sociedad, Rose se encontraba atrapada en un mundo de expectativas y convenciones, comprometida con Cal Haakley, un rico heredero, en un matrimonio que prometía más una alianza financiera que una unión de amor. El destino quiso que Jack y Rose se encontraran en la cubierta del Titanic, en un encuentro casual que marcó el inicio de una conexión profunda e inesperada. Este momento no solo significó el choque de dos mundos, sino también el despertar de un sentimiento puro, capaz de trascender las barreras sociales y económicas. La división de clases quedaba palpable en la estructura misma del Titanic, con sus lujosos primeros camarotes que ofrecían un contraste abismal frente a los humildes terceros camarotes. Este contraste no solo reflejaba la división de la sociedad de la época, sino que también preludiaba el drama humano que se desataría bajo la tragedia inminente. En los albores del siglo XX, el compromiso entre Rose DeWitt Bukater y Cal Haakley se erigió como símbolo de las convenciones sociales de la época. La unión, lejos de ser un lazo de amor, representaba una transacción, donde la nobleza y la riqueza dictaban las reglas del corazón. La propuesta de matrimonio de Cal, cargada de expectativas y presiones sociales, encerraba a Rose en una jaula dorada. La joven, cuyo espíritu anhelaba libertad, se encontraba atrapada en un destino marcado por las conveniencias, reflejo de una sociedad que valoraba más el estatus que los sentimientos genuinos. El intento de suicidio de Rose en la proa del Titanic marcó un grito desesperado por escapar de su encierro. La aparición de Jack Dawson en ese momento crítico no fue solo un acto heroico de rescate, sino el inicio de un desafío a las normas sociales que la constreñían. La invitación de Rose a Jack a cenar en primera clase se convirtió en un encuentro de mundos. Este gesto, simple pero profundo, simbolizaba la ruptura de las barreras sociales. La mesa de los aristócratas, por una noche, acogió a un vagabundo, desdibujando las líneas entre las clases. La incursión de Rose en la vibrante vida de tercera clase, guiada por Jack, le reveló un mundo de alegría y libertad desconocido hasta entonces. La noche de fiesta, lejos del encorsetamiento de su clase, le permitió experimentar la autenticidad de vivir por el momento, un contraste agudo con su vida anterior. En la noche del 14 de abril de 1912, la arrogancia humana se manifestó en su máximo esplendor cuando el Titanic, el barco que se presumía insumergible, ignoró las advertencias sobre la presencia de icebergs en su trayectoria. Esta omisión marcó el principio de una de las mayores tragedias marítimas de la historia. Pocas horas después, el destino del Titanic quedó sellado al impactar contra un iceberg. El choque, lejos de los ojos incrédulos de pasajeros y tripulación, desencadenó una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. La tragedia se cernía sobre el majestuoso transatlántico, anunciando un giro trágico en su viaje inaugural. La lucha inicial por la supervivencia se desató en el momento en que el Titanic comenzó a inundarse. El caos invadió los pasillos y camarotes, mientras la tripulación y los pasajeros intentaban comprender la magnitud de la situación. La noche, hasta entonces serena, se convirtió en un torbellino de pánico y desesperación. Entre actos de valentía y sacrificio, se intentaron evacuar a las mujeres y niños primero, siguiendo el código marítimo de la época. Los botes salvavidas, insuficientes para la cantidad de almas a bordo, se convirtieron en preciados refugios de esperanza en medio del caos desatado por el agua helada que reclamaba el gigante de acero. El silencio final de los músicos del Titanic, tocando con serenidad en medio del pandemonio,
simbolizó la aceptación del destino inminente. Este acto de resignación y belleza en medio de la tragedia quedó grabado en la memoria colectiva, como un faro de humanidad en las horas más oscuras del Titanic. En medio del caos desatado por el desastre, Jack y Rose se enfrentan a Cal, un reflejo de la desesperación y el miedo que se apoderan de los corazones en momentos de crisis. Este enfrentamiento no solo simboliza la lucha por la supervivencia, sino también la batalla contra las ataduras sociales y personales que ambos jóvenes desean romper. Mientras el Titanic se hundía, los trabajadores del barco emergieron como héroes olvidados, sacrificando sus propias vidas en un intento desesperado por salvar a tantos pasajeros como fuera posible. Este acto de valentía marca un contraste profundo con los actos de cobardía observados entre algunos pasajeros y miembros de la élite. La tragedia también reveló la persistencia de las divisiones de clase, incluso en los momentos más críticos. La evacuación del barco mostró una preferencia por los pasajeros de primera clase, dejando en evidencia las desigualdades sociales que el Titanic, en su esplendor y tragedia, había encarnado desde su concepción. Un momento de profunda tristeza se vivió cuando una madre, en las profundidades de la noche y frente al inminente final, acunó a sus hijos por última vez, aceptando su destino con una resignación desgarradora. Esta escena subraya la brutal realidad de la tragedia, afectando indiscriminadamente a todos, sin importar edad o clase. El hundimiento del Titanic se convirtió en un momento cinematográfico épico, no solo por su magnitud y tragedia sino también por lo que simbolizaba, el fin de una era y el inicio de una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza. Este evento marcó un antes y un después en la historia, recordándonos la importancia de la humildad y la compasión. En las frías aguas del Atlántico, el Titanic encontró su trágico final, sumergiéndose en las profundidades y llevando consigo innumerables historias no contadas. La majestuosidad de su construcción no pudo desafiar la fuerza de la naturaleza, marcando un antes y un después en la historia marítima. Jack y Rose, dos almas unidas por el destino en este viaje, lucharon desesperadamente por sobrevivir en las heladas aguas. Su amor, forjado en el corazón de la tragedia, enfrentó su prueba más grande en esos momentos de incertidumbre y miedo, simbolizando la lucha humana contra la adversidad. La icónica escena en la tabla se convirtió en un símbolo eterno de sacrificio y amor. Jack, en un acto de amor puro, aseguró la supervivencia de Rose, sacrificando su propia vida. Este momento ha quedado grabado en la memoria colectiva como un testimonio del inquebrantable espíritu humano. El rescate de los supervivientes por el Carpathia trajo consigo una mezcla de alivio y desolación. Los afortunados que sobrevivieron enfrentaron la dolorosa realidad de haber perdido a seres queridos y la culpa del sobreviviente, mientras el mundo esperaba con el aliento contenido noticias del desastre. La llegada a Nueva York fue un despertar sombrío a una realidad alterada. Los supervivientes, marcados por la tragedia, llevaban consigo el peso de las historias no contadas de aquellos que se quedaron atrás. La tragedia del Titanic se convirtió en un eco persistente, recordando a la humanidad su vulnerabilidad ante la naturaleza. Tras la tragedia del Titanic, Rose DeWitt Bukater emergió como una figura transformada, liberada de las cadenas de una sociedad estratificada por clases y expectativas. Su experiencia en el naufragio le otorgó una perspectiva única sobre la vida, valorando la libertad personal por encima de la riqueza y el estatus social. Esta transformación fue un testimonio viviente de la resiliencia y el renacimiento personal incluso frente a las mayores adversidades. El legado del Titanic, más allá de su trágico final, se convirtió en una poderosa lección de humildad frente a las fuerzas de la naturaleza. La arrogancia de considerarlo insumergible quedó desmentida en las aguas heladas del Atlántico, recordando a la humanidad su vulnerabilidad. El desastre resaltó la importancia de respetar y comprender los límites humanos ante la magnitud de la naturaleza. El recuerdo de Jack Dawson permaneció en el corazón de Rose como un amor eterno, una llama que nunca se extinguió a pesar del paso de los años y las circunstancias. Él representó no solo un amor perdido sino también la personificación de la libertad y la aventura que Rose anhelaba. Su recuerdo sirvió como faro de esperanza y cambio en la vida de Rose, guiándola hacia un futuro donde ella podía ser fiel a sí misma. La subasta de artefactos del Titanic y el reencuentro de Rose con su pasado marcaron un momento de reflexión y cierre para ella.
Al enfrentarse a los objetos rescatados de las profundidades, Rose no solo revivió su propia historia, sino que también confrontó el legado colectivo de aquellos que compartieron su destino en el Titanic. Este reencuentro simbolizó el círculo completo de su viaje, desde una joven atrapada en las expectativas de su clase hasta una mujer emancipada por su propia voluntad. La revelación del corazón del océano por Rose fue un acto simbólico de desprendimiento y liberación. Al elegir devolver el diamante al mar, Rose no solo honraba la memoria de Jack y los perdidos en el Titanic, sino que también rechazaba las ataduras materiales que una vez la definieron. Este gesto final reflejó su evolución completa, de una prisionera de su entorno a una maestra de su destino, simbolizando su verdadera liberación de las expectativas que una vez la encadenaron. En la penumbra de la historia, la narrativa de Rose DeWitt Bukater emerge como un puente entre el ayer y el hoy, desentrañando los hilos del tiempo para conectar generaciones. Su relato, imbuido de una melancolía que trasciende épocas, ofrece una perspectiva íntima de la catástrofe del Titanic, reviviendo la tragedia y el romance que se hundieron con el coloso de acero. La exploración submarina del Titanic, desafiando las profundidades oscuras del Atlántico, se convierte en un viaje retrospectivo que une dos mundos. Este odisea bajo el agua, más que una proeza técnica, actúa como un ritual de memoria y reconocimiento, permitiendo que el Titanic, eterno en su lecho marino, narre su propia versión de la historia a través de sus restos silenciosos. El impacto cultural e histórico del Titanic sigue resonando en la sociedad contemporánea, sirviendo como un espejo del pasado que refleja nuestras virtudes y vanidades. A través del tiempo, se ha convertido en un símbolo de la fragilidad humana frente a la naturaleza, un recordatorio de que incluso las creaciones más grandiosas están sujetas a sus caprichos. La tragedia del Titanic también ha propiciado una crítica a la división de clases, exponiendo las disparidades sociales con una crudeza que solo el desastre pudo revelar. Esta reflexión sobre el valor humano y la igualdad ante la adversidad sigue provocando un eco en las discusiones modernas sobre justicia y equidad. El cine, en su poder de capturar la esencia humana, ha perpetuado la memoria del Titanic, transformándolo en un símbolo de lucha contra la adversidad. La representación de su hundimiento no solo ha marcado un hito en la historia del cine por sus efectos especiales, sino que ha ensalzado la narrativa emocional del amor y la supervivencia, dejando una huella indeleble en el corazón de la audiencia. En la vastedad del océano de la historia, el Titanic emerge como un símbolo indomable de la lucha humana contra la adversidad. Su trágica odisea, marcada por la división de clases y la valentía, resuena en el alma colectiva como un recordatorio eterno de nuestra vulnerabilidad ante la naturaleza. Este coloso de acero, destinado a ser el pináculo de la ingeniería y el lujo, encontró su fin en las gélidas aguas del Atlántico, tejiendo una leyenda que trasciende el tiempo. La música del Titanic, con su poder evocador, ha jugado un papel crucial en la narrativa emocional que rodea a este icónico suceso. Melodías como Nearer, My God, Toddy, interpretada supuestamente por la orquesta mientras el barco se hundía, y la inolvidable banda sonora de la película de 1997, han sellado en el corazón de la humanidad la tragedia y el heroísmo de aquellos momentos. Los avances tecnológicos permitieron recrear con asombrosos efectos especiales el hundimiento del Titanic, estableciendo un hito cinematográfico en 1997. Esta representación no solo capturó la magnitud del desastre, sino que también humanizó el relato, acercando la historia a las nuevas generaciones y marcando un antes y un después en la industria del cine. La película Titanic, lanzada en 1997, se convirtió en un fenómeno global, uniendo a espectadores de todo el mundo en una experiencia compartida de tragedia y amor. Su éxito de taquilla y la aclamación crítica reflejan la eterna fascinación con el destino del transatlántico y la universalidad de las historias humanas que alberga. El legado de Titanic, tanto el barco como la película, continúa siendo una de las narrativas más poderosas y conmovedoras del cine. La historia de amor entre Jack y Rose, enmarcada en uno de los desastres marítimos más devastadores, ha cimentado su lugar como una de las historias de amor más icónicas, enseñándonos lecciones de humildad, sacrificio y la fuerza del espíritu humano.